Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Esta noche vamos a estudiar Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a ir por favor a esos versículos que mencioné anteriormente. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que podemos leer en el versículo 1 es: en el principio era el Verbo. Esta expresión muy corta es muy importante, pues nos aclara que nuestro Señor Jesucristo es eterno, es decir, Él no tuvo ni principio ni fin. Y es algo muy importante que debemos de entender. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no empezó a existir cuando los cielos y la tierra fueron creados. Él ya existía y siempre ha existido. El versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Lo que podemos aprender aquí es que nuestro Señor Jesucristo es una persona distinta a Dios el Padre, pero uno con Él. Es decir, donde Dios el Padre estaba desde la eternidad, también estaba el Verbo, iguales en gloria, en majestad coeterna e incluso en deidad uno. Aprendemos también en el versículo, al final del versículo 1, que el Señor Jesucristo es Dios. Como leímos anteriormente, en Juan nos dice que el Verbo era Dios. Él no es un simple ángel creado o un ser inferior a Dios el Padre y revestido por Él con poder para redimir a los pecadores. Él no es nada menos que el perfecto Dios. Por lo tanto, si Jesús y Dios son la misma persona, también podemos llegar a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. En el versículo 3 de Juan podemos leer: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, sin Jesús, es decir, Dios, nosotros no hubiéramos existido. Nada de las bellas estrellas que hay en el cielo, o de los bellos paisajes que a veces veo que comparten, muy bellos y muy bonitos, no hubiera existido absolutamente nada de eso. Ni siquiera estuviéramos conscientes en este preciso momento. Finalmente, en los versículos 4 y 5 podemos aprender que nuestro Señor Jesucristo es la fuente de toda vida espiritual y luz. Juan nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la única fuente eterna de la cual los hijos de los hombres han obtenido vida. Cualquier vida espiritual y luz que Adán y Eva hayan poseído antes de la caída venía de Cristo. También cualquier conciencia o entendimiento que alguien haya obtenido, todo ha fluido de Cristo. Por lo tanto, como hemos estudiado en las semanas pasadas, la salvación viene solamente por pura gracia de Dios. No es por mérito propio de nosotros, no es porque nosotros seamos buenas personas, simplemente es porque Dios así lo quiso. Por último, vamos a ir por favor a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.